Buenos días. Hola, buenos días. Yo soy la maestra Mónica Laura Segura Díaz. Soy la vicepresidenta de la red. Un gusto estar con ustedes. A mí me toca impartir el tema de políticas sociales, análisis, formulación, desarrollo y evaluación. Antes que nada quiero ofrecerles una disculpa por este desfase y porque voy a tener que darles el tema en fast track, así en 15 minutos, porque justo tengo que estar hasta Montevideo a la 1 de la tarde, entonces pues no me va a dar tiempo. Igual el extenso, les podemos poner también el video del año pasado, que sí es como un poquito más extenso. Y es complementario porque el del año pasado se centró más en la evaluación y ahorita va más enfocado al ciclo de vida de la política pública, porque si ustedes ven análisis, formulación, desarrollo y evaluación es parte del ciclo de vida de la política pública. Y con el otro vemos la importancia de la evaluación en la política pública. Entonces, bueno, este año le modificó un poco en el tema porque más adelante, en un módulo más creo, viene la parte de evaluación de proyectos sociales, entonces a veces era como repetitivo. Pero bueno. Sí, sí, eso es de los yo les pongo ahorita este de ciclo de vida y ponen el de la evaluación en la política pública. Bueno, todos estos, traía estos tres temas que son, bueno, principalmente dos temas, pero son súper largos, entonces se los voy a hacer como muy concreto. Primero una introducción, después una conceptualización de las políticas públicas para poder entender a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de políticas públicas, en la nueva conceptualización, en lo que ahora se está hablando acerca del tema, que es acción pública, gobernanza, política social y actores sociales. Después el ciclo de vida de las políticas públicas, que tienen que ver con la gestación, el diseño, la implementación y la evaluación, que esto es lo que viene más en el otro video, además de las conclusiones y referencias para que ustedes, si les interesa algún tema, sepan qué autores y qué libros tienen que consultar para poder profundizar en todos estos temas. Adelante. Y bueno, en esta parte de la introducción, a veces me han comentado que no es tan necesario que yo les plantee lo que es la introducción y la importancia de las problemáticas sociales para el análisis, diseño y evaluación de las políticas públicas. Sin embargo, es mi gran discusión siempre, que yo sí creo que es importante, aunque suene repetitivo, decir por qué es importante tener un conocimiento base del diagnóstico de lo que existe de pobreza, de desigualdad social, de pobreza extrema en nuestro país y tener claras las cifras, aunque podemos decir, lo sabemos porque es como un cliché, porque todo el mundo lo dice, hay pobreza extrema y exclusión social. Sin embargo, cuando nosotros lo comparamos con la política social y la oferta de política social que hay respecto a estas problemáticas tan grandes, ahí podemos encontrar las discrepancias de la gran cantidad de personas que tenemos en condiciones de vulnerabilidad y los programas que están focalizados y que no atienden a todo el conglomerado de personas que requieren la atención. Entonces, en ese sentido, ahí no se ve muy bien, pero como se las van a pasar, lo van a ver. Aquí tengo la problemática central de la acción pública, principalmente se puede plantear en tres sentidos. La primera, que tiene que ver con la pobreza, exclusión, desigualdad y extensión de vulnerabilidades. Esta extensión de vulnerabilidades la planteo a partir de Clara Hussitman, que ella nos dice, ahora a la pobreza tenemos que considerarle no solamente las condiciones de no acceso a los niveles de bienestar social, sino además de esto, a la pobreza tenemos que considerarle la complejidad de las vulnerabilidades, las nuevas vulnerabilidades que son un reflejo del modelo de desarrollo económico que hemos tenido durante los últimos años, y que entonces a esta población en situación de pobreza se suma población envejecida, personas con discapacidades de distinto tipo, enfermos crónicos, personas con adicciones, personas víctimas de abuso y explotación, niños y niñas huérfanas o abandonados, personas desplazadas de sus comunidades por violencia y o por condiciones ambientales. Por violencia, bueno, ahorita estamos viendo la problemática esta de la migración. Todo ello frente a la ausencia de programas, fondos públicos, privados suficientes y pertinentes para atender estas nuevas vulnerabilidades,
que por lo tanto recaen en las familias y las empobrecen y limitan su movilidad. Aquí ella nos hace una aclaración, principalmente toda esta nueva complejidad de las vulnerabilidades principalmente afectan, menciona a las mujeres que limitan la movilidad. Entonces, ahí ella tiene una línea de investigación que va hacia la extensión de vulnerabilidades, complejidad de vulnerabilidades que no están contempladas dentro del marco del diseño de las políticas públicas y cómo estas van limitando también a las mujeres en su quehacer cotidiano. Entonces dice, esta complejidad de vulnerabilidades nos va a aumentar el número de personas que requieren y demandan atención por parte del Estado. O sea, el número es mayor, ya no solamente son los pobres, sino todas estas personas que se van empobreciendo por condiciones que pueden surgir, en algún momento pueden ser endógenas y en otro exógenas. De endógenas cuando pues la discapacidad tiene que ver con una cuestión genética, exógena cuando de pronto ustedes van, bueno ustedes no, alguien más que está bien físicamente, de pronto sufre un accidente y tiene una discapacidad. Y estas personas pues tenemos muchas, ¿no? Que de pronto sufren ese accidente también, pero ¿cuál es la respuesta o cómo le hace tanto la sociedad civil como el Estado, los gobiernos, para dar atención o ofrecer alguna alternativa para todas estas nuevas personas que van engrosando el número de personas que requieren política pública? O sea, no solamente a la pobreza y a la pobreza extrema, que es como se maneja. Tenemos una política social enmarcada en un modelo de desarrollo neoliberal que tiene características distintas, ¿no? Que no estamos viendo esta complejidad de vulnerabilidades, sino estamos tratando de focalizar, ¿no? Y ustedes se hacen un análisis a todos sus programas, bueno, se focaliza, y en el momento que se focaliza, y entonces se dice, la política pública no va a ser universal. ¿Por qué? Porque sale perdiendo el Estado, etc., ¿no? Entonces se focaliza, se privatiza, se hace un combate a la pobreza extrema a través de la compensación. ¿Qué características podemos encontrar en la modalidad de política social en nuestro país? Es que principalmente se dan a través de transferencias que, si bien cuentan con evaluaciones, las evaluaciones todavía plantean indicadores de tintes cuantitativos. Cuando nosotros planteamos indicadores de tintes cuantitativos, estamos dejando solamente la transferencia como esa medida que nos va a decir si vamos bien o vamos mal. No estamos avanzando hacia lo cualitativo, de qué tanto bien, qué tanto impactó en la calidad de vida de la persona el uso o no uso de esa transferencia. Entonces ahí nosotros podemos hacer ciertos cuestionamientos cuando vemos que para que se le siga dando un apoyo, una política social a una familia, dices que va dirigido a una transferencia que va dirigida a la alimentación de los niños, y la medición es a través de peso y talla, y entonces tú le das seguimiento midiendo peso y talla, y entonces te va a salir en algunos que van bien y en otros te va a salir que están mal. ¿Cuál es la sanción correspondiente según reglas de operación? Pues que a los que no cumplan con el requisito de peso y talla, quiere decir que no están usando el recurso para lo que está empleado, y entonces se les cancela. Esa lógica para nosotros desde lo social no puede ser la que se emplea. ¿Por qué? Porque tenemos que saber por qué no lo están usando para lo que se les está dando, y muy probablemente lo estén usando para satisfacer las necesidades de toda la familia, puede ser, se esté desviando para otra cosa. Pero si nosotros desde nuestra visión de trabajo social no contemplamos estas complejidades de las que estamos hablando, de que no es nada más, si no lo usas es porque no lo quieres, o si eres pobre es porque no trabajas y no te interesa trabajar, o si estás en situación de calle y regresas y reincides porque te gusta. Si nosotros partimos de esos prejuicios, estamos cayendo pues en la lógica de mercado y en una lógica positivista, si sí o si no. Entonces aquí la idea de la crítica y el análisis de las políticas públicas es primero saber cuál es nuestro piso y cuál va a ser nuestra perspectiva teórica respecto a la problemática social y respecto a los sujetos con los cuales nosotros vamos a trabajar. Entonces esa es la intención de visualizar primero cuál es la forma en la que yo voy a mirar el problema. Y entonces aquí, bueno, aquí es esto, ¿no?
es una crítica de que no se está contemplando la complejidad de vulnerabilidades en la construcción de políticas públicas. ¿La que sigue? Bueno, no, anterior. Ese es el primer punto. Y el segundo punto son que las innovaciones programáticas, quiere decir, o sea, toda la acción pública no ha obtenido los resultados esperados. Otra vez, toda vez que la complejidad de nuestra sociedad presenta una desigualdad de distribución de la riqueza y de las oportunidades. Y bueno, también necesitamos evaluar nuestros proyectos y hay una permanente escasez de recursos. O sea, tenemos complejidad de problemáticas, tenemos que nuestras propuestas como diseñadores de política pública no son suficientes, y la otra es que además no contamos con todos los recursos necesarios para poder satisfacer toda la demanda. Entonces son tres cosas que se conjugan para finalmente, o sea, nosotros podemos inferir con eso que las políticas públicas por siempre van a estar mal, ¿no? Bajo si nos quedamos nada más en esto, pero es un piso para poder diseñar de una manera más adecuada, aunque sea en acciones públicas comunitarias pequeñas, no necesariamente a nivel macro, sino a nivel micro de acuerdo a las características de cada comunidad. Y bueno, ya partiendo de esto, ahora sí, vamos a hacer una conceptualización de lo que son las políticas públicas. Hay muchas formas de definirlo, según los autores. Cada autor lo maneja de manera distinta. Yo aquí lo tomé de Oslac y O'Donnell porque está más vinculado con toda la línea discursiva que yo manejo, que tiene que ver más con un trabajo horizontal, con un trabajo cooperativo. Y entonces, desde ellos, la definición de políticas públicas es un conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión que concita la atención, interés o movilización de otros actores en la sociedad civil. De dicha intervención puede inferirse una cierta direccionalidad, una determinada orientación normativa que previsiblemente afectará el futuro curso del proceso social hasta entonces desarrollado en torno a la cuestión. Me gusta esta definición porque nos habla que la política pública no nada más es lo que se hace, sino también lo que se decide no hacer. También ahí está considerado política pública lo que hago y lo que yo decido no hacer como gobierno, y lo decido no hacer no por ignorancia, sino porque no forma parte de la agenda política. Y entonces también en ese sentido, si lo vemos así, podemos hacer una crítica a lo que también se está decidiendo no hacer desde el punto de vista de política pública, por eso es importante. Y también nos dice que hay una movilización de actores de la sociedad civil. Pues en esta definición de política pública, los otros actores también forman parte importante en la construcción de política pública, por lo menos teóricamente. Acuérdense que esto es teórico y después lo vinculan ustedes con la práctica. Pero desde esta perspectiva, los actores sociales sí tienen incidencia y sí pueden tener incidencia fuerte para poder orientar la política pública hacia un lado o hacia otro, y que además nos van a reflejar cuál es la perspectiva ideológica de cada uno a través de su normatividad. Entonces nosotros hasta ahorita, antes de que se haga la transformación el cambio de gobierno, hasta ahorita tenemos muy claras dos agendas que las podemos ver nosotros, y cada quien de los que están a distancia en sus estados. Hay una agenda a nivel nacional que no necesariamente es compatible con la agenda local, y entonces en la agenda local podemos nosotros tener muchas comparaciones respecto a temáticas sociales de cómo se han atendido, por ejemplo aquí el tema de la diversidad, cómo se ha manejado a nivel nacional, cómo se ha manejado el tema del aborto, por ejemplo, en la Ciudad de México respecto a nivel nacional. O sea, son dos agendas distintas, y entonces cada política pública nos refleja una cosmovisión que tienen los actores que las manejan respecto a el deber ser para la sociedad. Y entonces aquí tenemos dos paradigmas distintos, y esos dos paradigmas construyen política pública cada uno dependiendo de su perspectiva. Entonces aquí en la Ciudad de México la perspectiva, ha sido universalista, o con las críticas que podemos hacerle al último periodo, porque son bastantes. El origen, la base normativa de la Ciudad de México fue apostándole a una cosmovisión distinta respecto al nivel nacional.
no sabemos qué va a suceder después. Nosotros tenemos que estar analizando todo el tiempo la orientación normativa y la direccionalidad que van tomando las políticas públicas, porque eso nos lo dice todo, no tanto los programas son un reflejo de lo que dice la normatividad administrativa. La que sigue. Y entonces, bueno, aquí también ustedes van a empezar a escuchar hablar no solamente de política pública, sino de acción pública. Y cuando nosotros hablamos de acción pública, nos estamos refiriendo a esta nueva forma de entender lo que es la política pública. Dice, esta va a retomar aspectos de distintas disciplinas. No solamente los que van a hacer política pública son los politólogos o los administradores. Desde aquí hay distintas disciplinas que pueden aportar para la construcción de políticas públicas a través de comprender la articulación de las regulaciones sociales y políticas, los conflictos y actividades políticas de su arreglo, además de considerar para el análisis a los actores, sus intercambios y el sentido que le dan a estos, las instituciones, las normas, los procedimientos que gobiernan el conjunto de las interacciones, así como las representaciones colectivas. Bueno, esto si lo leemos así, además tan rápido, puede ser ¿qué? Pero si nos vamos, no tenemos tiempo, pero lo vamos a ir viendo, yo creo que en el otro curso que les profundizo. Esta parte de, por un lado, desde la acción pública puedo analizar el diseño, y en el diseño están todas las fuerzas que convergen para que algo entre a la agenda pública o algo no entre a la agenda pública. O sea, analizo las fuerzas de poder, pero no solamente analizo las fuerzas de poder, sino también analizo la participación de los actores sociales a quien se dirige la política, que casi nunca se hace. Se hace entre la sociedad civil, se hace probablemente entre lo privado y se hace entre el gobierno. Y tiene más fuerza el gobierno y lo privado, ¿no? Y lo hemos visto, por los intereses económicos y demás. Pero a nosotros nos interesa qué es lo que piensa esa gente al final, que son los que reciben la política pública. Si nosotros a veces vemos, llevan campañas y en sus campañas que se ponen en la comunidad van 2 o 3 personas, pero si tú lo reportas en lo institucional, tú dices, yo ya cumplí, yo dije que iba a ir 5 veces a comunidad con todos estos servicios, fui, nada más que la gente no fue. Y entonces nuestro tema no es cumplir en ir, sino porque la gente no va. Y no va porque no está conectada con la política, y no está porque hay una falla de difusión, y no está porque no hay una relación horizontal entre gobierno, institucionalidad y la sociedad civil. Entonces ahí está el tema, y a eso va el análisis desde la acción pública. Considerar las interacciones, cómo interactuamos para poder comprender por qué no funciona y replantear la política desde una perspectiva de acción pública, donde yo considero a los sujetos sociales de manera horizontal. El aporte que ellos me den es mucho más grande y me enriquece a mí para mis aportes. ¿Por qué? Pues simplemente si mi proyecto no parte o mi política no parte de las necesidades reales de la gente, no va a tener el impacto que nosotros esperamos, aunque haya un desborde de recursos. Y eso lo vemos bastante desafortunadamente en los programas sociales, en los programas también desafortunadamente de salud, que van los camiones de mastografías que son gratis y demás, y también hay veces que te los encuentras y ahí están, pero no hay nadie más la que los líderes a lo mejor de Colombia llevan, y las llevan a rastas. O sea, no hay un trabajo previo de información, de trabajo comunitario, de sensibilidad, ese trabajo que lo puede hacer trabajo social, ¿no? Digamos, no hay eso. Está nada más ya, llevo, te doy, come, ¿no? O sea, no preguntamos, no sabemos, no hacemos diagnóstico. Y eso es algo que el trabajo social sí tiene y puede aportar a la construcción de una acción pública que tenga mejores resultados y que se haga con la concertación de todas las personas involucradas. Y eso tiene que ver con el siguiente concepto, que es de gobernanza. Aquí en la gobernanza, nosotros, cuando ustedes escuchen hablar gobernanza, se refiere a esta nueva forma de gobernar, esta nueva forma de relacionarse entre ciudadanos y entre el gobierno. Es una forma horizontal. Entonces,
es el paso de un estilo jerárquico, centralizado y vertical de gobernar a un estilo asociado e interdependiente del gobierno con las organizaciones privadas, sociales, lo cual hace que el gobierno tienda a gobernar mediante coordinación más que por subordinación, mediante iniciativas de diálogo, discusión, negociaciones, acuerdos y compromisos con los actores clave para la producción de las situaciones preferidas de la vida asociada que toman la forma de coordinación, colaboración y corresponsabilidad público, privada y social en la formulación e implementación de políticas, programas, proyectos de inversión y prestación de servicios. Esta definición es de Aguilar Villanueva. Él es un especialista en tema de elaboración, diseño, implementación y todo el ciclo de vida de la política pública. Y ustedes también van a escuchar que hay mucha gente que habla de gobernanza y que están trabajando gobernanza y que lo que hacen es gobernanza. Pero gobernanza es todo esto y más. Desde la gobernanza no es yo te invito a algo que yo ya tengo diseñado. No es yo te invito, ya está diseñado, ya está. Eso no es gobernanza. Eso digamos que son los primeros pasos a que tratemos de transformarnos de la forma en que construimos. Es como, yo les digo a ustedes, vamos a construir entre todas el plan que nos va a guiar todo el diplomado. Pero aquí están los temas, estos son los temas. Pero ustedes organícenlos. Ya, yo les dije que participaran. Eso no es gobernanza. ¿Por qué? Porque lo estoy construyendo yo. O sea, ustedes están diseñando de acuerdo a mi perspectiva. Y si les digo, pueden elegir entre esta agua o entre esta, ¿cuál quieren? Eso también es una simulación. Porque también les estoy poniendo yo cuáles son. Entonces es una simulación de lo que es gobernanza, de lo que es la participación. Desde aquí, los sujetos sociales son los que tienen una voz importante y determinante en la construcción de la política. Desde antes tienen que ser ellos con nosotros, qué quieren, cómo lo quieren, y entonces se hace un trabajo de concertación. No lo hacen porque es muy tardado. No lo hacen porque se requieren recursos, se requiere recurso humano, recurso material y se requiere tiempo. ¿Qué es lo que pasa con los gobiernos? Pues que tienen un periodo administrativo muy corto, entonces dicen a lo mejor en una gestión nada más establecemos qué es lo que quieren los actores y en la otra gestión se diseña y en la otra se implementa. Bueno, eso podríamos pensar, es larguísimo. Yo una vez fui a un congreso y venían de otros países donde implementan la gobernanza, porque en México no crean que somos vanguardia, ¿eh? En gobernanza estamos de los últimos. O sea, hay lugares donde ya los hacen hace muchos años y nos decían, bueno, es que nosotros hemos tenido un proceso de años. Primero construir ciudadanía, primero hacerle, reducir las asimetrías con las personas para que puedan participar. Si te invito a participar a ti que eres experta en un tema y a un sujeto social que vive ahí pero que en su vida lo ha tomado en cuenta y no ha participado, probablemente no tenga los instrumentos ni las herramientas adecuadas para poder articular un diálogo con otros que están en lenguaje técnico y demás mucho más avanzado y pueda sentirse hasta opacado. Y entonces otra vez se hace, aunque los invite a todos, otra vez se hace lo que los líderes deciden que se haga. Desde esta perspectiva es, yo a estos que no tienen las herramientas, yo lo primero que tengo que hacer es trabajar con ellos para subirlos al mismo nivel, en sus diferencias, pero para que puedan tener una capacidad de articulación y de defensa de sus propias necesidades. Entonces hay temas donde nosotros vemos liderazgos muy fuertes, pero desde acá nosotros no trabajamos con liderazgos. Y ese es el gran error de las personas que leen mal lo que es gobernanza. Desde acá no se trabaja con liderazgos, desde acá se trabaja con todos, con toda la comunidad, no con liderazgos. Ese es un gran error, ustedes lo podrán ver, casi siempre el gobierno, la construcción de política funciona así. Ahorita lo vamos a ver más adelante rapidísimo.
se establecen las alianzas con los líderes, y entonces tú crees que con los líderes ya abajo ya todos están contentos, pues está su líder. Pero resulta que los líderes también a veces, no siempre, a veces también ven por sus intereses, y al final no estás haciendo el trabajo como debe de ser, porque la gente que nunca participa o que las usan para votar o no votar o para hacer fuerza con alguien, siguen estando en desventaja social siempre. Entonces, ¿cuál es tu trabajo real? Estás nada más reproduciendo el sistema. Es reproducir el sistema. Entonces, es importante entender bien lo que es la gobernanza, porque la gobernanza implica participación y concertación. Participación y concertación. No la participación que yo gobierno te pongo, sino la participación que también la sociedad me va a poner, me va a solicitar como gobierno. En ese sentido, cualquiera de nosotros puede estar solicitando en algún tema que se haga un trabajo diferente, ¿no? Y eso pues desde la academia también se puede hacer. La que sigue. Bueno, aquí vienen unas definiciones de política social en la cual no me voy a detener porque no nos da tiempo, pero son 3 definiciones de José Adelantado, de Arteaga y del Evangelista, que nos dice pues la política social es un instrumento público por el cual mediante planes, programas y el uso de servicios y mecanismos diversos el Estado busca cristalizar objetivos constitucionales de justicia social. ¿No? Casi todos abundan, y ustedes ya lo saben, hacia lo que es el bienestar social y la justicia social. Ya después lo verán con más calma. Los actores sociales son estas personas que hacen la interlocución con el gobierno. O sea, actor social puede ser cualquier persona o grupo organizado, o sea, puede ser el sector educativo, puede ser la organización de la sociedad civil, puede ser una organización vecinal, una organización comunitaria, o puede ser nosotros como grupo de diplomado un actor social. Somos un actor social en temas de actualización profesional del trabajo social, ¿no? Somos un actor, y a lo mejor nosotros, si vemos que hay algo que están haciendo que está mal, podríamos hacer un pronunciamiento como el actor social que está aquí, ¿no? A eso se refiere, o sea, que grupos colegiados, organizados formalmente o no organizados formalmente, tienen una interlocución y pueden modificar la política pública. ¿Sí? Entonces, lo que les dije anterior es de Luis Aguilar Villanueva y de la sociología de la acción pública que presenta las COMS ilegales, que son las nuevas formas de estar hablando del análisis de la política pública. Aquí nosotros tenemos una fuente de Francisco Corso que hace lo que es el ciclo de vida de política pública. También hay autores que manejan mucho más grande el ciclo de vida. Este lo hice porque está más sintetizado, pero hay otros que, bueno, cada una la desglosan, ¿no? y tienen otros nombres, pero a grandes rasgos es así. El ciclo de vida tiene que ver con 4 puntos, lo que es la gestación, el diseño, la implementación y la evaluación. En la gestación es el surgimiento e identificación de ideas, inclusión en la agenda de gobierno. En el diseño va a ser la evaluación ex ante, y es análisis del problema, análisis de soluciones, de factibilidad, la recomendación de la política pública y el plan de acción de la política pública. En la implementación aplica la evaluación concomitante, la que va durante, y es la decisión, presupuestación, legislación, ejecución institucional, evaluación de los efectos de la política pública en la evaluación de impacto. La etapa de gestación, esta es la primera etapa. Aquí nosotros vamos a detectar la existencia de una demanda social y si puede convertirse en un asunto de interés público. La decisión de atenderlos o no se va a materializar en la construcción de la agenda de gobierno. Hay 3 agendas según este autor. La primera agenda es la agenda pública, después la agenda política y después finalmente la agenda de gobierno. En la agenda pública va a ser ese conjunto de temáticas que la ciudadanía o distintos grupos de la sociedad consideran que son susceptibles de recibir atención por parte gubernamental. Entonces cualquier persona que está diciendo no, el tema de la seguridad
el tema de los feminicidios, el tema del narcotráfico, el tema de la violencia, muchos temas. Para que pueda pasar a la agenda política es ese conjunto de temas que van a alcanzar la prioridad en el debate político y la acción de aquellos actores que por su posición pueden incidir para impulsar esas temáticas. Entonces, bueno, ya están todos esos temas, pero finalmente, ¿qué tema es el que nosotros vamos a priorizar para poder como gremio o como grupo poder impulsar que pueda transformarse? Esos son los que van a pasar a la agenda política. O sea, hay como en la lluvia de ideas, después hay una selección de temas, de cuáles son los temas que se van a priorizar. Y después, bueno, que tienen que ser representados por alguna persona que tenga una movilidad política. Tienen que llegar así, si no, no pueden llegar según este autor. Y después, para que esos temas que llegan y que moviliza algún actor, actor que tiene incidencia en la política, se va a construir la agenda del gobierno, que es el conjunto de prioridades que ya un gobierno constituido coloca como sujeto de atención. O sea, dice, conjunto de prioridades que un gobierno constituido plantea a manera de proyecto y busca materializar a lo largo de la gestión. Es una temática que pasa varios filtros, ¿no? Pero aquí tres filtros. Primero, el que nosotros los detectemos, después que como sociedad organizada podamos tener un interlocutor que tenga una participación importante dentro del sector político, es decir, puede ser que a lo mejor sí conozcamos a alguien que tiene una incidencia política y le podamos decir, este tema lo tienes que meter, que esta persona plantee el tema, por ejemplo, pues puede ser en la Cámara de Diputados o puede ser en la Cámara de Senadores o en la Asamblea Legislativa, que vaya y lo presente. Y bueno, eso digamos en el tema de la construcción ya de legalidad, de normatividad. Pero cuando se va a construir apenas el Plan Nacional de Gobierno, si ven, ¿no?, que hacen una convocatoria para todas las organizaciones de la sociedad civil que quieran proponer proyectos, planes o política pública dirigida a alguna temática, que se puede participar. Bueno, ya nosotros no sabemos a ciencia cierta si se hace tan así o no, o si se consideran o no las propuestas que se hacen, pero digamos, por normatividad sí se llama a la sociedad civil para que participe en la construcción. Entonces, no, ahorita no nos han llamado a participar. Bueno, y entonces, pero nosotros tenemos que tener, o sea, para poder llegar a que nuestros temas estén en la agenda de gobierno, tenemos que tener el conocimiento de cómo se construye. Y entonces la política se construye así. Primero veo los temas, después hago una selección de temas, después veo cómo lo voy a plantear, pero no como... desafortunadamente es así, una persona solita no tiene la misma fuerza que un gremio organizado, y que además diferentes gremios o diferentes grupos o colectivos sobre un mismo tema. O sea, la fuerza con la que empujan un tema no va a ser la misma. ¿Por qué? Pues porque hay más personas interesadas en resolver esa temática de manera concreta, con un proyecto ya elaborado. ¿La que sigue? ¿Qué horas son? 12:17. Bueno, la etapa de diseño. Sigue la etapa de diseño. Aquí nosotros vamos a ver cuál es el mejor resultado que se puede lograr y qué solución genera mayores beneficios a la sociedad. Estas son las dos respuestas que tenemos que darnos en la etapa de diseño: es análisis del problema, búsqueda de soluciones, análisis de factibilidad, recomendación y plan de acción. ¿Qué beneficios genera a la sociedad? O sea, ¿cuál de mis temas y cómo lo planteo, qué va a tener mejor resultado? Es mi etapa de diseño. Analizo todo: soluciones, factibilidad, presupuesto y demás. En la etapa de implementación nosotros vamos a respondernos cuál es la mejor forma de ejecutar una política pública, cómo planteo y administro los recursos para ejecutarla y cómo comunico a la población la nueva política. Tiene que ver con la presupuestación, la creación legal del programa, la capacitación del equipo que lo llevará a cabo y la comunicación al interior y al exterior. O sea, porque a veces diseñamos y lo que les decía a ustedes, la gente hacia afuera no lo conoce y a veces dentro de la misma institución no conoce lo que está haciendo la otra área, y entonces
hay una falla en el canal de comunicación institucional que se refleja hacia afuera con los sujetos, con los actores que van a recibir esa política, porque hay desconocimiento. Entonces aquí es importante la comunicación al interior y la capacitación para las personas que lo van a llevar a cabo. Si no manejamos el mismo lenguaje, hay dificultades. Si no entendemos que el trabajo debe ser horizontal, entonces yo desde arriba digo va a ser horizontal y abajo no es horizontal, y entonces hay un cortocircuito. O yo digo arriba va a ser horizontal, en la implementación es horizontal, pero las personas no están acostumbradas al trabajo horizontal, entonces el cortocircuito viene de abajo hacia arriba. Tenemos que considerar todas las aristas para que abajo sepan que tiene que ser horizontal, porque a veces las personas estamos acostumbradas a que nos digan qué hacer y cómo hacer, y si no se los dices hasta se molestan. Entonces, ¿cómo vamos construyendo esto desde el diseño de la política pública? Así. Y bueno, la instrumentación de la política pública puede ser directa, indirecta o mixta. La directa es la que se va a llevar a cabo por el gobierno con sus propios recursos. La indirecta es la que se lleva a cabo a través de una organización de la sociedad civil como empresa, a través sobre todo lo podemos ver con lo de la responsabilidad social. O sea, las empresas hacen alguna labor, bueno, porque hay una retribución económica, ¿no? Tampoco son samaritanos, ¿no? Que tiene que ver con los impuestos y la deducibilidad. Si no tienes deducibilidad, casi nunca te ayudan, porque se enojen conmigo con eso. Pero desafortunadamente sí tienen esos candados, ¿no? O sea, hay asociaciones civiles que su labor es muy interesante, muy buena, pero como no tienen deducibilidad, muchas empresas no les apoyan, y no les apoyan porque no tienen ningún beneficio. O sea, no es una cuestión de buena voluntad, sí hay intereses económicos de por medio, y desafortunadamente los que quedan más desprotegidos es la gente que mencionábamos hace rato de la extensión de vulnerabilidades, que está a expensas de que a veces hay organizaciones de la sociedad civil que están buscando ser donatarias y que les ponen miles de trabas para ser donatarias. También hay que tener una capacitación de cómo hacer para poder ser donataria, y qué implica ser donataria autorizada, aparte de que puedes recibir financiamiento de empresas, porque puedes deducir impuestos, o sea, les puedes dar recibos para que ellos deduzcan impuestos, entonces, pues, tienes otras posibilidades, pero ¿cómo le hacen personas que no conocen ese funcionamiento para poder llegar a ello? Si a nosotros nos interesa construir una política pública donde se construya de manera horizontal y donde además yo reconozco que tengo una insuficiencia de recursos para llevar a cabo la política, entonces tengo que también ofertar desde el diseño cómo voy a otorgar herramientas a las organizaciones de la sociedad civil para que puedan colaborar en una problemática social que tendría que resolver el Estado y en la cual está coadyuvando ya la sociedad civil. Tiene que haber una reciprocidad del gobierno con las organizaciones de la sociedad civil para que éstas puedan llevar a cabo su labor de la mejor manera. Entonces, bueno, esa es la política, la instrumentación indirecta, y la mixta es cuando hay una intervención público-privada, o sea, que pueden ser los programas de coinversión, donde participa un recurso público y participa un recurso privado para otorgarles a las personas una transferencia principalmente económica. Se dan cuenta, casi todos los apoyos son transferencias económicas. Y ahí no es que esté mal, pero es como, se me viene a la mente siempre el dichito ese de antiguo de, ¿qué? No le enseñes no le des de comer, enséñalo a pescar. ¿Cómo vas? Dale un pescado a un hombre y comerá un día, enséñalo a pescar y comerá toda la vida. Ajá, algo así. Algo así me recuerda, o sea, creo que no estamos, que al transferir, solamente transferir, no estamos generando ningún tipo de trabajo a profundidad, solo estamos dando y dando. Pero como cuando los que tienen hijos solamente les dan dinero a sus hijos y no saben qué hacen, cómo están, cómo se sienten, en qué están, cuando les quieran preguntar a sus hijos y ya sean grandes, les van a decir, ay mamá, pues no me preguntaste nunca, estás ocupadísima, ¿no? Tú cumpliste tu rol, me diste dinero, gracias, pero no me preguntes más, porque pasa, ¿no? Sí pasa.
Es diferente cuando tú el acompañamiento, aparte de la transferencia, hay un acompañamiento mucho más cercano de conocer, de saber, de qué es lo que tenemos que hacer paralelo o de manera integral, además de la transferencia. Un curso, créanme, está padre y lo plantean en todos los proyectos, pero no es suficiente. Como aquí, o sea, esta sesión no va a ser suficiente. Porque tienen un año para estar aquí y después del año todavía tienen mucho que leer, todavía tienen mucho que estudiar, todavía tienen mucho que trabajar. Imagínense en construcción de política pública si yo nada más les estoy dando dinero y a cambio va a ser un curso de prevención de la violencia. Sí, van para no perder recursos, pero no necesariamente estamos entrando, no necesariamente estamos transformando. Y bueno, ahí les podría dar unos ejemplos maravillosos, pero no tenemos tiempo. Así. Y bueno, la etapa de evaluación. Aquí es valorar los efectos para observar cómo ha cambiado la situación una vez que ha concluido la acción de gobierno. Y este proceso de evaluación se puede iniciar durante el diseño, la implementación o al final. Entonces por eso está la evaluación ex ante, concomitante y ex post. Esta es previo a la decisión y esta me va a garantizar mayores niveles de efectividad porque se supone que yo antes de poder entrar a construir una política tengo que saber tener el diagnóstico general y yo ahí le agregaría, o sea, una vez teniendo el diagnóstico, entonces tengo que aliarme con la comunidad para ver. Este es el diagnóstico, ¿qué falta según ustedes? ¿Qué les sobra? Y a partir de ello, entonces empieza nuestro trabajo de concertación con ellos, de cómo construimos y cómo proponemos una política que atienda a la necesidad que ellos consideran prioritaria. A veces que no sabemos de afuera, haces el diagnóstico, lo haces de día. Si vives ahí lo puedes hacer mejor, pero si no, pues hay investigadores sociales y demás que, no voy a decir qué espacios ni qué investigadores, pero que de pronto sí hacen su diagnóstico solamente de tal hora a tal hora, porque ya más tarde les dicen que es peligroso, sí hay cosas que tenemos que considerar. Entonces, ¿cómo podemos hacer mejor eso donde nosotros no tenemos la seguridad de entrar a esas comunidades y hacer un diagnóstico más real? Pues haciéndonos aliados de las personas. Y son procesos complejos, por eso es que no se hace, pero ese es el deber ser de la política desde la visión de la horizontalidad, gobernanza y participación ciudadana. Pues aquí hago esto, después en la concomitante voy a plantear, si mi proyecto va a durar un año, mi política pública va a durar un año, bueno, dura 6 años, ¿no? Pero digamos, anualmente se otorga un ejercicio presupuestal. Entonces yo puedo plantear hacer una evaluación cada 3 meses o cada 4 meses, o nada más plantear una evaluación semestral, una al principio, una en medio y una al final, depende de la naturaleza de mi proyecto. Es mejor hacer varias concomitantes porque eso me va a dar la posibilidad de redireccionar mi plan. Probablemente fracasa desde el principio, pero lo mantienen porque a veces las personas somos muy cuadradas y entonces lo mantienes al final y es un fiasco y te diste cuenta que iba a fracasar desde el segundo mes. Entonces, si yo me doy cuenta que va a fracasar el segundo mes, hago una evaluación y redirecciono en qué estoy equivocándome. No necesariamente cambio el objetivo, cambio la estrategia. Casi siempre lo que falla es la estrategia, no necesariamente el objetivo. Y la ex post, bueno, es cuando finaliza para recuperar todas las experiencias y poder ver cómo enriquezco ese mismo programa para el siguiente año. ¿La que sigue? Y finalmente, bueno, aquí ya en la conclusión, no se debe perder de vista la importancia del trabajo social. El trabajo social es fundamental en la incidencia de políticas públicas. ¿Por qué? Porque nosotros esta cosmovisión integral incluyente es parte como de nuestra naturaleza. Ya me siento trabajadora social, pero soy socióloga. No les dije, soy licenciada en Sociología, maestra en Trabajo Social y doctorante en Ciencias Políticas y Sociales. Por eso les hablo de desde con una perspectiva de desarrollo humano.
O sea, cosmovisión integral, incluyente el trabajo con los sujetos, desde la perspectiva de desarrollo humano, porque eso tiene que ver en cómo los incluyo. Les digo, o los incluyo dándoles a ellos a escoger entre lo que yo creo que es mejor para ellos, o los incluyo escuchando primero que ellos me digan qué es. Y de eso, entonces, el tema que me digan, yo soy el especialista en ese sentido, pero ellos son los que lo viven. Ellos lo viven y yo soy especialista en temas desde el punto de vista teórico. Ellos lo viven. Entonces, en este cruce de saberes, podemos construir algo que tenga efectos mucho más viables, con participación de la gente, porque va a ser legítimo. No va a partir de mí porque yo soy el especialista, no, sino va a partir de ambos, o sea, de ellos y un trabajo colaborativo. Y entonces he entendido el proceso de ampliación de las opciones de las personas mediante el fortalecimiento de sus capacidades para que puedan alcanzar un nivel de vida digno. Este proceso implica asumir que cada persona debe ser considerada un fin en sí misma. Cada persona un fin en sí misma. Esto es una definición del PNUD. Si nosotros vemos cada persona un fin en sí mismo, entonces yo ya no estoy diciendo que solo los liderazgos. O sea, los liderazgos son una persona que también es importante, pero no sobre el líder, sino las otras personas a las que yo también les voy a otorgar herramientas para que entonces los liderazgos no se vean así. Los liderazgos tienen que ver con una visión de gobierno jerárquica. Es así, o sea, si yo trabajo con los líderes es porque yo todavía mi cosmovisión es jerárquica. Ni modo, hay que ir a asambleas, ni modo, hay que escuchar a todos. Pero es que entonces les dices eso y dices, ya no tenemos tiempo, porque lo tenemos que ejercer el otro año. Si no ejercemos el recurso este año, el otro año nos lo quitan. Pues también tenemos que estar jugando contra estas cuestiones que tienen que ver con lo jurídico, con lo normativo y con lo social. Entonces, por eso lo social siempre está peleando con lo administrativo, y en todas las instituciones el administrativo y los que implementan tienen que estar en jalones a cada rato, porque el administrativo te dice no se puede, y tú tienes a las personas ahí que tienen ciertas problemáticas y tú los comprendes y dices sí se puede, pero el administrativo te dice no se puede, y entonces se pierde de vista para qué es la institución. ¿La institución para qué es? ¿Para qué se construyó alguna institución? ¿Al servicio de quién está? ¿Qué significa ser servidor público? Servidor público, ahí lo dice el nombre. O sea, no eres tú el que tiene el poder absoluto, tú eres servidor público, tú le sirves. Porque vives del presupuesto, de su dinero, de sus impuestos. Y entonces, como administrador, dices, no se puede. Hay un choque de cosmovisiones ahí interesante, de trabajo que hay que hacer a nivel institucional en términos de capacitación a todo el personal para que todos estén en la misma línea, que todos sepan que no están ahí porque no es lo mismo en una empresa que en una empresa. No somos una empresa, estamos al servicio. Ok, aquí hay un candado, ¿cómo le hacemos? Porque a quien se tiene que beneficiar y quitar problemas pues es a las personas. Pero bueno, ahí yo creo que me podrían también dar miles de ejemplos. Entonces, cada persona es un fin en sí mismo y debe ser el centro de todos los esfuerzos de desarrollo. Por tanto, las personas deben considerarse no solo como beneficiarias, sino como verdaderas protagonistas sociales. Y aquí el desarrollo humano es el desarrollo de la gente, por la gente y para la gente. Y con esa frase creo que desde el desarrollo humano y el PNUD hizo una muy buena interpretación que tiene que ver bastante con el trabajo social. Porque esto que mencionan ellos es algo que parte de la génesis del trabajo social, no está desvinculado. Trabajar desde la gente, con la gente, para que, o sea, nuestro trabajo es social. Muchas gracias. Cumplimos con la hora. ¿Cumpliste con el horario completo? Sí, es que no es un tema que es, o sea, sí son como 4 o 5 horas. Porque cada uno tiene ejemplos. Pero en la próxima. De todos modos me toca, creo que en un mes otra vez. Sí, de hecho, para un punto de evaluación. Ya no.
Si tienen alguna duda o comentario, pues ya las plantean ahí, o incluso en su trabajo final pueden meter cuestionamientos, cosas que les queden. Nos vemos. Me voy a mi otra clase que ya llegué tarde. Ay, mucho gusto, ¿eh? Mañana